Buenas. Y como veis en el título del vídeo, nuestra idea no es otra que contaros qué es el TDA y el TDAH. Eso sí, desde dos visiones diferentes o de dos perspectivas distintas. Por un lado, en la de Gema. Buenas. Hola, pues yo soy Gema, como bien ha dicho Mari Prado, soy del canal Mama Libris y bueno, pues os vamos a entre las dos aquí a explicar un poquito cómo va o yo cómo lo he vivido. Ella va a explicar su parte teórica, yo os voy a explicar mi parte práctica de cómo vivo yo el TDA en casa. Y por otro lado, la mía, desde una posición mucho más teórica, por la experiencia que llevo trabajando en la educación especial durante 10 años. Para ello empezamos primero explicando qué es el TDA. TDA, sus siglas se traducen en trastorno de déficit de atención. ¿Qué diferencia hay con TDAH? Trastorno de déficit de atención e hiperactividad. El TDA es un desorden neurológico en el que los niños ya nacen con una serie de características tales como pues son más despistados, se les suelen olvidar y perder las cosas, tienden a tener un gran déficit de atención, o sea, les cuesta centrarse en diferentes tareas o incluso llevarlas a cabo, planificarlas o desarrollarlas. A pesar de lo que podáis pensar, son niños muy tranquilos. O sea, la pasividad es una de sus características. Son niños a los cuales cuesta organizarse y planificarse para llegar a un objetivo, pero lo hacen con calma, lo hacen desde una distracción mayor a la que nos podamos imaginar o que podamos tener habitualmente una persona sin ninguna discapacidad o sin entrar en ningún marco de lo no reglado, ¿no? Por otro lado, ¿qué se diferencia del TDAH? Todo lo contrario. Si le metemos la H de hiperactividad, por consecuencia tenemos la impulsividad. Es ahí la gran diferencia. Son niños mucho más inquietos, son niños que sigue costándole la atención por el hecho de la actividad que tienen a nivel cerebral, a nivel físico, necesitan todo el rato, les cuesta mucho más llegar a un objetivo porque se dispersan en el camino, son niños los cuales su déficit de atención son producidos por su, como os digo, por el ritmo que llevan marcado, pero no por la pasividad. Es ahí la gran diferencia, impulsividad y pasividad. A pesar de lo que podáis pensar, son niños muy tranquilos. O sea, la pasividad es una de sus características. Son niños a los cuales cuesta organizarse y planificarse para llegar a un objetivo, pero lo hacen con calma, lo hacen desde una distracción mayor a la que nos podamos imaginar o que podamos tener habitualmente una persona sin ninguna discapacidad o sin entrar en ningún marco de lo no reglado, ¿no? Por otro lado, ¿qué se diferencia del TDAH? Todo lo contrario. Si le metemos la H de hiperactividad, por consecuencia tenemos la impulsividad. Es ahí la gran diferencia. Son niños mucho más inquietos, son niños que sigue costándole la atención por el hecho de la actividad que tienen a nivel cerebral, a nivel físico, necesitan todo el rato, les cuesta mucho más llegar a un objetivo porque se dispersan en el camino, son niños los cuales su déficit de atención son producidos por su, como os digo, por el ritmo que llevan marcado, pero no por la pasividad. Es ahí la gran diferencia, impulsividad y pasividad. Impulsividad, rapidez, déficit de atención, distracción. ¿Coincide con el peque, Gema, o no? Pues coincide perfectamente, a la perfección, vamos, no lo has podido describir mejor. Tiene todo eso que acabo de decir, es impulsivo, es rapidez, es que no se está quieto. Puedes verlo aquí, el segundo allí, es decir, nunca sabes dónde está. Le cuesta muchísimo estar sentado viendo la tele, por ejemplo, es una cosa que lo describe muchísimo a él, que está sentado viendo la tele, pero al momento lo ves que se levanta, se va, vuelve. Puede estar con dos cosas a la vez, que es otra cosa que me impresiona muchísimo. Él está viendo la tele y está viendo el móvil y está siguiendo las dos cosas a la vez. Son cosas que digo, yo no puedo estar. Si estoy viendo la tele, estoy viendo la tele, una película, si estoy viendo vídeos, estoy viendo vídeos, pero puede hacer dos cosas a la vez. Ahora, pero llega la hora de ponerlo a estudiar y le cuesta muchísimo, se va, es decir, estás haciendo deberes y le cuesta una tarde hacer una ficha porque se dispersa, se tiene que levantar 40 veces porque no puede estar sentado, entonces
son cosas que lo describen muy bien. Las mamás que tengan TDAH sabrán, ¿no? Que lo que cuesta sentarlo a hacer deberes. Yo creo que es una de las cosas, esto y lo de no dormir por la noche, es lo que más grave, porque el hecho de que sean impulsivos, que no obedezcan, que les cueste que las normas son estas y tienes que hacerlo así, les cuesta muchísimo entenderlo, pero aparte de eso, ¿no? Que ya son cosas que poco a poco con el tiempo ellos van entendiendo, lo de no dormir y lo de lo de ver es que puedes estar 2 horas o más con ellos, escuchando sus batallitas, bajándolos de las nubes, volviéndose a centrar en el papel, volviéndose a ir, volviéndose a centrar. Son cosas que realmente describen al TDAH. Y bueno, y levantarse 40 veces para lo que sea, para lavarse las manos, para hacer pipí, para volver a lavarse las manos, para beber agua, para volver a lavarse las manos, volver a beber agua, tengo hambre. Es decir, todo esto describe muy bien al TDA, sobre todo haciendo los deberes. Así que lo has descrito mejor imposible. En este bloque hablaremos de comunicación y habilidades sociales. Como he hablado antes, el TDAH, para mí, la palabra que más lo define es la impulsividad. Esa impulsividad que ellos tienen a la hora de hablar, de hacer cualquier acción, incluso pueden aparentar o trasladarte que tienen un carácter agresivo. Su expresión corporal, su lenguaje no verbal, su tonalidad, hacen como que parezca que tenga un sentimiento de superioridad. Esto puede crear unos efectos a la hora de la autoestima. Imposición de los deseos, no admitir las reglas del juego entre los peques y los mayores, no aceptar esas reglas, incluso imponerlas, las que ellos creen que son las correctas. Es decir, incluso por esa rapidez de la que hablábamos antes y esa impulsividad por hacer miles de cosas, miles de acciones a la vez, son dentro de esas características. Dentro de ese bloque de TDAH hay muchos niños que por ese motivo les cuesta mucho más adquirir el lenguaje verbal. Tienden a tener un lenguaje un abanico muchísimo más reducido que otros que atienden, reproducen, intentan, pausan. No sé si es lo que os pasó a vosotros. Contarnos. Bueno, realmente se describe bastante, se describe y lo describe bastante bien. Alexis, lo único en lo que discrepo es con el vocabulario, que como ya habrás visto en los vídeos y nos conoces un poquito, ya ves que a Alexis no le cuesta nada, tiene un vocabulario muy amplio, le cuesta muy poquito hablar y hablar y hablar y hablar con frases muy técnicas, es decir, habla bastante a la perfección, todas sus palabras son muy técnicas. Yo he visto a otros niños con TDAH, ¿verdad?, que les cuesta muchísimo. De hecho, cuando vamos a neurología, que hay más niños allí que se reúnen, ¿no?, para el TDAH, y ves que hay muchos niños que les cuesta hablar. Alexis, en ese sentido, no parece TDAH, pero bueno, siempre tiene que haber alguno que rompa la norma, y en este caso Alexis, para nada, yo le digo que va a ser político porque tiene un pico que es increíble. Sueño. Uno de los estados más afectados cuando hablamos de discapacidad es el sueño. Ese descanso es clave y fundamental cuando vamos a trabajar con niños con TDA y TDAH. Hablando del TDAH, aproximadamente el 50% de estos niños tienen dificultades a la hora de conciliar o desarrollar el tiempo de sueño. Hay estudios que demuestran que el 25% de los lactantes y preescolares que tuvieron problemas de trastorno de sueño crónico, a lo largo del tiempo se desarrolla y finaliza con un diagnóstico de TDAH. ¿Y vosotros con el tema del sueño tuvisteis alguna dificultad? Bueno, pues la verdad el trastorno de sueño lo llevamos bastante mal, todos. Bueno, sobre todo yo porque, bueno, en casa la única que se despierta cuando lo oye soy yo. Tengo un oído yo bastante fino para eso, y cuando lo escucho, que se enciende la luz, que enciende la tele. Ahora lo único que está haciendo últimamente es encender la tele de su cuarto y volverse a dormir. Es decir, se levanta, enciende la tele y se vuelve a dormir. Es como que necesita escuchar algo de fondo para dormirse. No le digo nada, es decir, yo no le digo que apague la tele ni nada porque sé lo que le cuesta dormirse. Entonces cualquier cosa que le haga estar más tranquilo y dormirse lo dejo. No es, ¿ves? Son cosas que para cualquier otra persona es como, wow, el niño se duerme con la tele puesta. Pues sí, se duerme con la tele puesta. No se duerme con la tele puesta, pero se levanta a las 3 de la mañana y la pone. Y es la manera que él tiene de
se levanta, enciende la tele y se vuelve a dormir. Es decir, yo lo he comprobado que se vuelve a dormir, le apago la tele, a las 3 horas se vuelve a despertar, la vuelve a encender y se vuelve a dormir. Se levanta al baño, se levanta a beber agua, es decir, es una cosa que no es siempre, no es cada día, porque si no ya tendría problemas mayores y ya habría que tratarlo con medicación. Él ahora mismo lo único que toma es melatonina, que no la toma siempre. La toma en estados de estrés, en estados en los que veo que no consigue dormirse, le doy 4 gotitas y es melatonina. Esta es la hormona que tenemos en el cuerpo de forma natural, pues es una dosis para que las personas que están bajas de esa hormona pues puedan conciliar el sueño. Es algo natural, es decir, que puede tomar cualquier persona o niño, es decir, estas hormonas se las dan incluso, aquí en España me parece que no las mandan, pero en otros países para niños bebés que cambian el sueño se las dan para que hagan el cambio de sueño. Es eso, una hormona que regula el sueño pues en una cantidad un poquito mayor para que el niño consiga dormirse. A él hace efecto decir esas hormonas, pero tampoco quiero yo que se acostumbre a dormirse así, es decir, tiene que su propio cuerpo producirlas e intentar dormirse. A día de hoy lo está consiguiendo, pocos días le doy la melatonina, al ser que lo vea muy estresado no se las doy, y eso lo único pues que sabes que se puede levantar, es decir, tenemos que tener la puerta cerrada con llave, no se va a ir porque ya tiene 9 años, pero nunca se sabe lo que se le puede pasar, entonces yo en cuanto lo escucho levantarse me levanto con él, y hay días, como por ejemplo esta noche que se ha levantado varias veces, que estoy pues como si hubiera estado de fiesta. He decidido hacer el vídeo hoy por eso, porque era uno de esos días que dices, estoy como... Me ha afectado más, ¿no? El cambio de sueño, el que él no duerma, y bueno, hay días en los que nos levantamos los dos que no hemos dormido. A él le cuesta menos porque él en el momento que se levanta le cuesta levantarse, pero una vez que se despierta se va al cole y se activa y ya no hay manera, pero yo estoy todo el día chof, pero bueno, es un poquito eso, saberlo llevar, y poco a poco ya nos hemos acostumbrado y al final pues bueno, no pasa de ser otra cosa más que tiene este trastorno que tienes que ir sobrellevando con el paso del tiempo. Supongo que él aprenderá y estará cansado y se dormirá, entonces bueno, pues lo estamos sobrellevando como podemos. Bueno, y hasta aquí el vídeo. Solamente quería deciros que bueno, cuando vayamos al parque con nuestros hijos y veamos que hay un niño que les molesta, o que veamos que una madre pues no le regaña tanto como tú regañas al tuyo, que seamos un poco más respetuosas, que no juzguemos tan a la ligera, que no sabemos la historia que hay detrás de esos niños. Y bueno, poneros aquí este cartelito de niños perfectos, no. Yo quiero a mi hijo feliz.